por este lado lo que hablábamos recién con Fernando y con todo el equipo de Eduardo, el papelón del doctor Albino. Ese podría ser el título de la introducción de este programa, el programa de Luis Majula. Aquí estamos con todo el equipo. En instante vamos a presentar a los invitados. Por ahí está por llegar, o si es que ya llegó, Carlos Campolongo, ya está sumándose. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Está el Pollo Sobrero también, está Raúl Delgado. Es una noche con mucha información, pero quiero comenzar por este lado. Esta semana, y por primera vez, se terminó de desmadrar el debate por el aborto. Un debate álgido, un debate incómodo, que divide no solamente al arco político, sino a toda la sociedad en su conjunto. A ver, no quiero hablarles esta noche de la cuestión de fondo, sino que esta noche vamos a hablar, entre otras cosas, de la cuestión de forma. Vamos a tratar de poder entender que detrás de esta discusión que se está zanjando allí en el Senado existe una responsabilidad que se tiene como diputado, que se tiene como senador, que se tiene como comunicador, como periodista, que se tiene como referente, como técnico, como académico, como profesional de la salud. No se puede decir cualquier cosa. No se puede decir cualquier cosa. Este tiene que ser un debate de argumentos sólidos. La despenalización del aborto es una oportunidad histórica, pero quiero ser bien claro con esto. Ese valor histórico al cual hago referencia no debe tener que ver sí, solo sí con el resultado de la discusión. Esto no es un partido de fútbol. No es ganar o perder. No es ellos, nosotros. Yo no lo entiendo así. No lo considero así. Tengo una postura, tengo una posición, pero no lo considero de esa manera. El debate de la legalización del aborto es, entre otras cosas, poder discutir de una vez por todas en la Argentina, de manera madura, de manera democrática, que le sirva en definitiva a toda la sociedad. Insisto con esta idea. El valor histórico de este debate no tiene que ver con el resultado en sí. Lo comentábamos recién con Fernando. Hasta ahora viene siendo una discusión, o venía siendo una discusión impecable. Más allá de lo que vos pienses, más allá de cuál sea tu postura, de cuál sea tu convicción respecto a este tema. Insisto, no vamos a hablar esta noche de la cuestión de fondo, no vamos a hablar del aborto. Vamos a hablar de la cuestión de forma. No se puede decir cualquier cosa, mucho menos en el Senado. Insisto con esta idea. Esta semana la discusión se desmadró. Primero se desmadró cuando dos senadores intentaron impugnar la presentación del ministro de Salud de la Nación, el doctor Adolfo Rubinstein. Intentaron impugnarlo. El ministro, se sabe, su postura es pública, apoya el aborto legal y gratuito, y fue acusado de interferir en la división de poderes. Y fue acusado de una supuesta relación con una fundación. Lo acusaron. Quienes hicieron esta denuncia eran justamente dos senadores. María Fiore Viñuales, del Partido Renovador de Salta, y Guillermo Snopek, peronista de Jujuy, también del norte. Quisieron presentar una nota. ¿Para qué? Para impedir que el ministro de Salud expusiera. Ahora, la verdad que cuando yo vi esa noticia, me pregunté si el ministro de Salud de la Nación no puede expresar lo que considera, lo que piensa, con argumentos en la Cámara de Diputados, de Senadores, donde sea. ¿Quién va a explicar? Si el ministro de Salud es impugnado, bueno, ¿qué espera para, digamos, qué se espera o qué se puede esperar para los otros oradores? Y hoy insisto con esta idea, y ahora lo vamos a discutir un poco esta noche. Se terminó de desmadrar por completo esta discusión cuando en el plenario de comisiones, que debate hace ya 3 largas semanas, el proyecto que ya tiene media sanción de diputados, se terminó de desmadrar cuando apareció el doctor Abel Albino. Vos te preguntarás hasta ahora, cerrando el día, acá acompañándonos en la pantalla de A24, como haces durante todo el día. Esta es una señal con mucha información, desde que comienza hasta que termina, todo el tiempo. Vamos a tratar de aportar algunos datos esta noche. Abel Albino es el creador y el conductor de la Fundación CONIN, dedicada a luchar
contra la desnutrición infantil en la Argentina. Albino preside, comanda una organización no gubernamental que trabaja en varias provincias de la Argentina. 15 y 16 provincias aproximadamente. En el año 2014, fue declarado como personalidad destacada de la ciencia por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Federico Salvay era legislador porteño, actual ministro en la provincia de Buenos Aires, y lo destacó como personalidad. Recordá este nombre porque por ahí vos no conocés su historia. En términos mediáticos, Albino se lo ha entrevistado en más de una oportunidad. Quiero que mires, que escuches detenidamente en el marco del debate por el aborto, donde, insisto, no se puede decir cualquier cosa. Hoy el doctor Albino, en el Senado, decía esto. Tenemos que educar para el amor a los chicos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico no sirve absolutamente, porque falla en un 30% de las veces en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar en el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto. ¿Cómo ponerle palabras a todo esto? El virus del SIDA atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. No se puede decir cualquier cosa. Después de esta barbaridad, porque no sé cómo calificarlo, los médicos infectólogos, dos prestigiosos médicos infectólogos, el doctor Alberto Konorblitz y el doctor Pedro Kahn, se vieron en la obligación de salir con un comunicado. Hace algunos minutos, paremos ahí, el doctor, nos contaba gente del equipo del doctor Kahn que está en Holanda, justamente en la cumbre mundial del SIDA. Imagínense lo que le deben de preguntar de estas barbaridades dichas hoy en el Senado. Emitieron un comunicado. Yo lo quiero compartir párrafos enteros. Entre las barbaridades que hemos escuchado de la exposición del doctor Albino, hay una, dice el comunicado, que merece una aclaración particular. Y tiene que ver con que la afirmación de que el profiláctico no protege de nada, porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana, cuenta el comunicado. Ellos quieren aclarar lo siguiente. La elección del material porcelana, dice el comunicado, como contraposición al látex de los preservativos, no es inocente, reza este comunicado, y tiene por objeto generar miedo en la población. En efecto, dice el comunicado, no son palabras mías, los virus fueron descubiertos en 1899 como agentes infecciosos que, a diferencia de las bacterias, pasaban de largo por filtros porosos de porcelana no esmaltada. El comunicado se completa diciendo: los poros de esos filtros son lo suficientemente grandes como para que pase el agua, lo que en ella esté disuelto, y los virus. Ahí vemos el comunicado de la Fundación Huésped, pero completa el comunicado, pero demasiados pequeños como para que pase una bacteria. El látex, dicen los doctores, es impermeable. No tiene poros como la porcelana no esmaltada. Y dejan un mensaje, dos mensajes finales. El primero: a menos que se rompa, el preservativo es seguro. A menos que se rompa, el preservativo es seguro. Y el comunicado lo cierran con 3 o 4 palabras muy lúcidas. Dicen los médicos, los que saben de verdad, los infectólogos, los legisladores deben distinguir, y yo agrego, la sociedad en general debe distinguir entre la ciencia y la pseudociencia, entre el rigor y la ignorancia. Esto dice el comunicado. Conclusión número 1.
de estas palabras de dos infectólogos, que tienen que salir, que se ven en la obligación ética de salir a responder lo que hoy terminó siendo un verdadero escándalo en la Cámara de Senadores. No se puede decir cualquier cosa. Conclusión número 1. La afirmación del doctor Albino es falsa. Estudios de diferentes organizaciones internacionales y nacionales demuestran, y esto lo estuve chequeando durante gran parte de la tarde, que el preservativo no permite el paso del virus, del VIH, ni permite partículas del tamaño, por ejemplo, del esperma, y tampoco otras células causantes de enfermedades de transmisión sexual. Clarísimo. Conclusión número 2. La Organización Mundial de la Salud sostiene que, abro comillas, la barrera impermeable que genera el preservativo asegura que no se transmitan agentes infecciosos de secreciones genitales. Por eso se mantiene el preservativo, y escucha bien si vos sos joven, como la principal herramienta para evitar el contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Y agrego, y lo enfatizo esto, y otras enfermedades de transmisión sexual. Doctor Albino, después del escándalo del profiláctico, el doctor Albino siguió intentando relacionar algunas cosas realmente increíbles. Insisto, paro un minuto acá. Quiero volver o reiterar, mejor dicho, una y otra vez. No voy a hablar de la cuestión de fondo esta noche. No voy a hablar de tu convicción, de tu pensamiento, de lo que vos sentís, de lo que vos pensás que está bien o que está mal. Quiero hablar un poco de la cuestión de forma. Hoy el doctor Albino relacionó el aborto con la necesidad de poblar el país. ¿No me crees? ¿Querés escuchar el momento en que Albino decía que era necesario no legalizar el aborto porque de esa manera se tenía que poblar el país? Escúchalo. Nuestro país es enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. ¿Y vamos a matar chicos? Cuando necesitamos chicos, una mujer embarazada no es una idiota que le falló el plan. Una mujer embarazada es un tesoro para el país y su hijo es una joya. El doctor Albino, este doctor Albino que ustedes están viendo, fue protagonista hoy por sus polémicas declaraciones, pero no es la primera vez que establece algunas declaraciones realmente inexplicables. En el año 2015, en una entrevista radial, que me avisan si la tenemos, dijo lo siguiente, abro comillas, repito, este doctor Albino que ustedes veían recién hoy en el Senado discutiendo el tema del aborto, ya en el 2015 tuvo declaraciones muy polémicas. ¿Saben lo que dijo? Que la homosexualidad es un problema. Que la homosexualidad es un problema. Y dijo algo así, esto me da hasta cierto pudor decirlo, lo voy a decir. Dijo que la masturbación es una adicción. Un médico. Con el problema de adicciones que tiene este país. Con los pibes que padecen la adicción cada día, porque la adicción es un padecimiento. De aquel que está enfermo, de la familia, de las madres o los padres que tratan de sacar a sus pibes de alguna adicción. La masturbación para el doctor Albino es una adicción. Una adicción. Una adicción. Por eso, insisto, esta semana y por primera vez, vuelvo sobre lo que decía al comienzo, se terminó de desmadrar el debate por el aborto. Ahora le quiero preguntar a Carlitos Campolongo, que nos acompaña en esta noche. Lo quiero compartir también con mis colegas. Está Hugo, está Lucía, está Gaby. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Insisto que esta semana se terminó de desmadrar el debate del aborto. Un debate necesario y un debate que podría ser histórico. Quiero ser muy prudente con esto. Cuando digo que el debate podría ser histórico, lo digo separado del resultado. Más allá del resultado, digo que el debate podría ser histórico porque podría tener argumentos realmente necesarios, porque podría mostrar que se puede discutir en la Argentina y que se puede llegar a un consenso, por más de que haya gente que esté a favor o haya gente que esté
en contra. Digo que podría ser histórico, aunque realmente tengo mis serias dudas sobre si los senadores y algunos profesionales están a la altura de lo que demanda esta oportunidad. No se puede decir cualquier cosa sobre este tema. Este tiene que ser un debate de argumentos sólidos. Pase lo que pase. Bienvenidos estos 4 días. Carlitos, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Facundo, qué gusto estar contigo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué te pasó cuando escuchabas las declaraciones del doctor Albino? No, la verdad que por cuestiones personales, y no voy a evadir totalmente el tema, pero por cuestiones personales recién acabo de enterarme lo que dijo, digo la verdad. Tengo internado justamente a mi padre, que sí, está por cumplir 100 años. Bueno. De todas maneras, hay algunas cosas. Mi pensamiento es el siguiente. Primero, yo tomé un compromiso personal de no abrir opinión porque creo que esto fue un manotazo de ahogado en un momento político y lo que empieza mal termina mal. Digo, tenés que saber el contexto en el que te estás moviendo para no producir más divisiones. Totalmente. Coincido plenamente con esa idea. Por eso yo planteaba, Carlos, que tiene que ser un debate histórico más allá del resultado, porque para los que están a favor o para los que están en contra, será un resultado histórico en tanto y en cuanto, y no puede ser así. Tiene que ser una oportunidad histórica de poder discutir un tema tan serio, tan complejo, sin que esté interrumpido, obstaculizado por este tipo de polémicas. Facundo, pero yo miro los contextos, cómo se producen, y yo hago un paralelo, aunque haya personas que no le guste, con lo que está ocurriendo con una noción central para un país, que es el concepto de la defensa. Entonces se improvisa, se hacen maniobras para... Vos decís el rol que el presidente termina de darle a las Fuerzas Armadas. Ahora lo vamos a discutir con el Pollo Sobrero, que está esta noche acá con nosotros. Te saludo, Pollo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias. Quiero saber tu mirada respecto a esto. ¿De esta barbaridad? Bueno, lo que vos quieras. No, a ver... en primer lugar, yo creo que tenemos que poner bien la discusión, porque un doctor, si una persona como este señor, que no es un improvisador en la materia, yo creo que lo que está haciendo es, y creo que tiene que ver con una de las posiciones, con el tema del aborto, se han quedado sin argumentos, porque son tan sólidas y tan profundas los argumentos del por qué sí que salga esta ley, que yo lo que creo que la desesperación lleva a estas barbaridades. Porque yo no puedo creer que lo que está diciendo se lo crea, porque si no, estamos en un problema. Porque si este señor es médico, estamos en un problema. Y otro problema que se puede discutir, quizás Gaby me podés ayudar a esto, es este documento que tenemos hoy, que lo estábamos mirando antes de empezar el programa, que es la plata que el Estado le da a la fundación del doctor Albino. Esa es información que difundió el colega Sebastián Inurrieta en redes sociales, que lo sacó de los informes que hace el jefe de gabinete mensualmente a los diputados y senadores ante las preguntas que le hacen, que le preguntaron por la Fundación Konin y dando la información de cuánta plata le dan el Estado Nacional a la Fundación. A ver, vamos a hablar de esto. Vamos a poner en pantalla esta información que estábamos viendo. Y es el primer atención de la noche y tiene que ver con la documentación que obviamente lleva el logo de la jefatura de gabinete y que hace una evolución del presupuesto que le pagaron justamente a la Fundación Konin. Informa sobre los convenios, ¿sí? Los convenios celebrados entre la Fundación Konin, que es la del doctor Albino, y el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, de Adolescencia y Familia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Las cifras, Gaby, son para preguntarse qué hay detrás de esto, ¿no? También. Sí, 2016 9 millones, 2017 52 millones y para 2018 llevaban 14 millones y esperan 121 millones de pesos. 121 millones de pesos. Es el monto estimado para este año. Insisto, son los convenios a los cuales accedimos. Y tal colega que lo ponían en Twitter, ¿quién es el colega? Sebastián Inurrieta del Cronista, que pone esta documentación que llama la atención y que abre
un montón de preguntas alrededor del que fue uno de los protagonistas del día, que es el doctor Albino. ¿Por qué el Estado le paga 121.288.000 pesos? Entiendo que estamos hablando de convenios celebrados con la Fundación CONIN, de la lucha contra un flagelo que la Argentina tiene, que es la desnutrición infantil. Pero bueno, ahora se va a poner la mirada sobre esos contratos, a ver qué hay detrás de todo eso. Insisto, más allá del resultado, detrás de esa discusión que se va a dar el 8 de agosto. 121 palos. 121 millones con diferentes dependencias. Vos lo nombrabas bien: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Lo que está empezando a estar en la mira ahora es si efectivamente trabaja bien o no contra la desnutrición infantil. Lo hablábamos recién en un corte con Hugo. Es reconocido en ese sentido el doctor Albino. Es muy reconocido. Ahora empiezan a haber dudas. Algunos dicen que tiene algunas cosas negativas, como por ejemplo no promueve la lactancia materna. Claro. Nosotros hicimos un laburo hace un par de años porque FOPEA nos premió por un trabajo de nutrición infantil en el gobierno de Alperovich, en Tucumán, a 20 cuadras de la Casa de Gobierno, y él actuó, analizamos variables porque la desnutrición modificó su manera de ser analizada. Pero en esa materia, evidentemente, es muy reconocido no solo acá, sino en toda Sudamérica. Bien, ahora, es bueno decirlo. Sí, claro. De todas maneras, 121 millones de pesos habría que ver. Tema, claro. Bueno, seguramente se va a analizar. El segundo atención de esta noche tiene que ver con información que trae Lucía Salinas, con otro de los escándalos del momento, que pasa por los aportes truchos. Lucía, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenas noches. Seguimos con la causa que está en la justicia. En Comodoro Pi, puntualmente, esta investigación preliminar que está llevando adelante el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Dilelo, ¿sobre qué? Sobre los aportes truchos, esta acusación que hoy recae sobre el gobierno de Cambiemos. Llegó, y lo comentábamos ayer muy al pasar, la información a la Fiscalía de ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social y Gendarmería. ¿Qué permite determinar esto? Un perfil de estos aportantes. Son 1.200, hay que recordar un poco, 1.200 los que figuran en la rendición de gastos de Cambiemos de la última campaña electoral. Y el fiscal Dilelo decidió hacer un recorte, tomar 205 casos testigos. ¿Qué es lo que informó Desarrollo Social sobre esos 205 casos testigos? Que más del 80% de ellos percibe planes sociales. Es decir, que se corrobora una de las primeras sospechas en esta investigación, y es que los aportantes truchos que presentó Cambiemos para rendir los gastos de su campaña, efectivamente perciben planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. No es la única información que ya ingresó la Fiscalía. También ANSES entregó documentación, y lo que corroboró es que más del 60% de estos aportantes perciben asignaciones. ¿Cuál? Principalmente la asignación universal por hijos es la que más prepondera, entre otros beneficios como pensiones y jubilaciones, pero la mayor parte de estos 205 casos reciben asignaciones universales por hijo. Y otro de los datos importantes que ingresó y que se está analizando es la información de Gendarmería Nacional, a quien se le ordenó hacer un trabajo de campo y determinar el nivel socioeconómico de estos aportantes. Estas son las descripciones que sobresalen en el informe. Viven en zonas humildes, barrios sin luz, barrios con calles de tierra. ¿Qué va a hacer el fiscal Dilelo con toda esta información? La va a remitir la próxima semana al Juzgado Federal con competencia electoral en la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque la denuncia se concentra en la campaña de María Eugenia Vidal del gobierno de la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones, y otros candidatos de Cambiemos para la provincia de Buenos Aires. Esta es la información que ya está entrecruzando la Fiscalía. El primer dato, como decíamos, Facundo, corrobora que efectivamente muchos de estos aportantes truchos perciben planes sociales del Estado. Bien. Hugo va a contar después en un ratito, ¿sí? En otra atención, va a recortar todo este escándalo en la figura de una persona. Pero en algunos minutos volvemos. Voy a saludar a Ricardo Delgado. Gracias, Ricardo, por estar esta noche, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal del Ministerio del Interior. ¿Impacta este tema dentro del gobierno, el de los aportes truchos? Bueno, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales es para nosotros uno de los ejes centrales de la transparencia, digamos, ¿no? Y evidentemente, digamos, esto que ha tomado Estado Público en estas semanas
muestra además la vocación del gobierno de la gobernadora Vidal y del propio gobierno nacional de ir a fondo en esto. Hemos sido muy rápidos en brindar información. Todas estas áreas que planteaba Lucía son áreas de gobierno nacional. Estamos trabajando desde el Ministerio en una nueva ley de financiamiento ya hace un tiempo largo, más de un año. El área de Adrián Pérez conduce todo el... Sí, ayer estuvo Adrián acá proyecto. explicando. Ahora, yo insisto con... Digo, muchas de las miradas van hacia los aportes falsos. Yo me pregunto, ¿de dónde viene esa plata? ¿Son 88, 90 millones de pesos, Hugo, eran aproximadamente? Sí, 88. Al menos 88. La primera denuncia, pero hay más denuncias, después te voy a contar detalles. Y varias empresas que están... ¿Pollo? Varias empresas, Murata es una seguridad que está en el ferrocarril, Sí. que es aportante, obviamente, pusieron la plata. Yo no entiendo, lo quiero decir con todo respeto, ¿no? Sí, por favor. ¿Con qué cara ustedes no echan a medio partido? Bueno, porque esto, si fuese solamente que pusieron aportes truchos y bueno, y hubo un error, cosa que es muy difícil de creer porque uno se tiene que preguntar dónde sale la plata. Ahora, si después eso está relacionado con empresas que le prestan servicio al mismo gobierno, esto ustedes lo sabían, muchachos. Si no es imposible... Por eso digo, no es imposible la que... gobernadora Vidal, Pollo, ha sido muy contundente, digamos. Ni bien se supo, desplazó a la responsable, a la señora Insa, responsable del financiamiento de la campaña, digamos. Esto me parece que es un dato muy elocuente de que se va a ir a fondo y que se va a sancionar. Eugenia es vecina mía. Yo no puedo creer que ustedes no se hayan preguntado nunca dónde salió toda esa plata. A ver, yo te digo, yo milito, vos sabés que milito en un partido chico, nos cuesta muchísimo conseguir plata para sacar un cartel, y la campaña multimillonaria que han hecho ustedes y los peronistas, alguien se tiene que preguntar dónde salen esos aportes. Pero vuelvo a esto que me parece que es fundamental, porque si sería solamente la plata y punto, bueno, uno puede decir, nos metieron el perro negro, bueno, echemos a quien hay que echar. Ahora, si eso después se traduce en que esas empresas que pusieron plata son las que le prestan servicio... Y es claro, no es sospecha. ¿Vos qué crees? ¿Que hay plata negra de empresas? Plata que negra reclaman y después licitaciones? la cobran por otro lado. Bueno, sería bueno que lo denuncie. Si lo sabemos, Pollo, denuncialo y vamos a ir a fondo. Digamos, si hay denuncias concretas de uso de favores, ustedes se tienen que preocupar. No, bueno, pero vos estás haciendo yo te estoy diciendo una denuncia genérica. Una denuncia genérica no. Ayer, acá, bueno, entonces, yo miro tu programa toda la noche. El programa... el programa, pero sí, bueno, pero vos lo imitás, entonces... No hay problema. Ayer planteaste un tema. Sí, le estás arrochando el piso. Ayer ustedes plantearon muy claramente... sí, que no escuchen. La empresa Murata, que es una empresa de seguridad, que le presta servicios al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y aparte en el ferrocarril, la mayoría de sus empleados lo plantearon ustedes. Pero ahí Delgado te dice algo que es cierto. Denunciar a la empresa Murata. Pero denunciar a la empresa Murata, ya tiene la denuncia. Ya lo denunció, bueno, entonces ya lo denunciaron. Bueno, está muy bien. Así que la justicia actuará. A ver, me parece que uno como gobierno lo que tiene que hacer es rápidamente dar respuesta a estas cuestiones que claramente son irregulares, claro, y que claramente demuestran qué hace un gobierno que deja de hacer. Me parece que nosotros hemos sido muy claros en el sentido de brindar toda la información a la justicia, la ANSES y los distintos ministerios lo han hecho, y digamos, esperemos que la justicia actúe. Carlos. El tema de los acuerdos. Me preocupan tus silencios, Campolongo. Cuando empezás así ¿Querés que diga todo o no? Decí todo lo que pensás. A ver, obviamente uno escucha rápidamente que la justicia decide, etcétera, etcétera. Cuando un gobierno levantó el estandarte de la transparencia, del cambio, de la nueva política, etcétera, 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 y termina en esto, que no es nuevo ni es solamente propio de este gobierno. Vamos a ser ecuánimes. Ni de este espacio político. Nosotros no tenemos ninguna denuncia de ninguno de este tipo. Mirá, la izquierda no tiene ninguna denuncia. A qué sector, pero vos sabés muy bien que muchos centros de estudiantes que son próximos al... El Frente de Izquierda no tiene ninguna denuncia de ningún tipo. Pero te quiero decir que esto no nos hagamos los boludos. No, por eso. Hacé nombres. ¿Me entendés? PJ, UCR... No, pero esa es otra discusión. Yo, en todo caso, lo que quiero discutir bien es cómo se financia la política. Y por supuesto que yo estoy en la intervención del Partido Justicialista y ahí mismo ha habido denuncias internas con respecto a lo que ha ocurrido con ciertas actividades administrativas.
Ahora, yo no estoy por estos que se portan mal en la destrucción de la política. Yo tampoco. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar la ejemplaridad de los sectores dirigentes. Carlos, lo que destruye la política es esto justamente. Lo que hace que la gente descrea en nosotros es este tipo de procedimientos que son irregulares y que han sido históricos en el financiamiento de la política. Pero termina, Carlos, impactando en la imagen, ¿crees, del gobierno en general? Absolutamente, del porque, claro, porque cuando vos, ya hablando de la comunicación política, cuando vos ponés, como se dice vulgarmente, la vara muy alta, ¿sí? Después, cuando te sale mal, te lo facturan el doble. ¿Me entendés? Para ser claro y que entiendan. ¿Coincidís? Veremos, yo creo que, de vuelta, me parece que el tema está en la justicia, que hemos reaccionado rápido, que esa fue la decisión que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires y esperemos que la justicia actúe. Solo estamos dando toda la información que se requiere. ¿Pollo? A mí permítame dudar de la justicia cuando hablamos de la justicia, porque la justicia es muy manejable en la Argentina. Pollo de todo. Si querés te puedo... Si querés nombramos los jueces desde la servilleta para acá. La verdad que la justicia no escapa a la degradación que tiene la política en la República Argentina, los dirigentes gremiales, políticos. Está bien, pero ahí Campolongo insiste con esta idea de no tener una mirada similar o en la misma línea, si se quiere, filosófica, de que se vayan todos, la política, una mirada política. La política no sirve. Es que no sí que sirve la política. Lo que no sirve, eso es lo que decías vos, Carlos, no sirve es que lamentablemente el sistema político argentino, la verdad que tiene dirigentes gremiales, políticos, empresariales, que son chorros y que están en todos los gobiernos. Y hasta que no haya ejemplo y se meta en canas de verdad a eso, porque esto es noticia hoy. Dentro de un mes vamos a tener otro problema y se va a ir desapareciendo. Entonces, si no hay ejemplos claros, y va a ser muy difícil que se pueda cambiar, por ejemplo, la ley de financiamiento de los partidos. Pollo, hay dirigentes presos en Argentina, ¿no? Muy pocos. Bueno. Hay un ministro, un exministro. Hay varios secretarios de Estado. Secretarios de Estado, varios y ministros. Hubo presidentes presos. Digo, que nos falta mucho. Ahora, si nosotros por ejemplo, nuestro presidente que asumió estando diputado, ¿no? Que no podía. Bueno. Y cómo hizo su fortuna, bueno, ni hablemos de eso, porque si no vas a poder... Pero no, a ver, yo lo que digo es, dejemos que la justicia actúe. Por supuesto que la justicia tiene sus problemas, forma parte de esta Argentina, en la que estamos todos tratando, incluso ustedes... Por eso permitime dudar de la justicia. Pero permitime dudar de la justicia. Yo también dudo de la justicia, bueno. Yo también lo hago, pero tenemos que dejar que funcione. Me parece que ese es el punto. Si yo tengo una denuncia de estas en mi partido, yo agarro al responsable y te puedo asegurar... que lo estoy corriendo hasta Paraguay. Y si no está más el responsable y hay una auditoría que ordenó... ¿Usted cree que la responsabilidad se corta en la contadora? No sé en dónde se corta la responsabilidad. No lo sé porque aparte digamos, yo no he participado de esa campaña. No conozco cómo... Ahora, Campolongo, vos sos una autoridad de un partido político hoy en día. ¿Encontraste...? Vocero, no soy autoridad, soy apenas un vocero. Está bien, pero encontraste muertos que votaban en la intervención. ¿Hay irregularidades también en el PJ o no? Pero se han hecho públicas, se han denunciado, desde utilizar el local de la calle Mateu para otra organización político-partidaria, que esto es inverosímil, esto no tiene antecedentes, hasta un montón de cuestiones que se han hecho públicas. Pero te insisto, a ver, también en esto tienen responsabilidades los que gobiernan, en este sentido. Desde que asumieron hablaron de una reforma política. Lo único que han hecho es un enchastre con la reforma electoral, que es otra cosa. El voto electrónico, que sí, que si no, que si se beneficia a este, al otro, lo demás allá. Entonces, ¿cuándo vamos a...? Porque fíjate vos, abriste el programa, ¿cuándo vamos a poder, de alguna manera, tomar conciencia del estado en el cual estamos? ¿Me entendés? Porque parecería que todo tiene que ser escándalo y espectáculo político, de un lado y del otro. Entonces, ¿cómo vamos a regenerar nuestro país? Lu, vos tenés información de las dos campañas, de qué pasó en la Argentina en el año 2015, que fue, digamos, la gran guerra política entre Macri y Scioli, y qué pasó con los aportantes a las campañas de cada uno. Ahí hay como si se quiere, una grieta de información que Lucía va a presentar en algunos minutos. Pero los invito a ver
Está Odebrecht. Pollo. Está Odebrecht, Lucía. Ahora, no lo Porque contestes. Odebrecht puso plata para los dos, ¿no? Por eso sigue en el soterramiento. No lo contestes, ahora lo vamos a desarrollar. Pero lo invito a Delgado, al Pollo, a Campolongo y a ustedes, por supuesto, a ver este caso, porque Machiavelli tiene esas cosas, pone la lupa en algunas, recorta un poco el escándalo grande para poner la lupa en un caso que es verdaderamente escandaloso. Es el tercera atención de esta noche, el título lo tiene Hugo Machiavelli. Hugo, adelante. Facundo, hay casos que son simbólicos, representativos de cuestiones más importantes. Vos recordás que cuando se descubrió el tema de los falsos aportantes, el intendente General Pueyrredón dijo: yo no puse ese dinero, y fue lo que destapó una olla con varias denuncias. Recordemos la denuncia que hoy presentó Stolbizer, la denuncia nacional que se va a presentar la semana que viene. Bueno, estamos en condiciones de decir que va a haber una nueva denuncia, pero en este caso contra una persona muy particular. Se llama Daniela Peglia. Vos dirás, este nombre no me suena, pero mirá a quién representa, qué institución representa Daniela Peglia. Estamos hablando de la presidenta del Tribunal de Cuentas. Nada menos. Es una, mira, en la provincia de Buenos Aires es la institución más antigua de control, de fiscalización de las cuentas públicas. Acá vos ves, cuando fue nombrada en 2016 como vocal, en 2017, como vas a ver en el próximo documento, ella asume como presidenta. Daniela Beatriz Peglia. Exactamente. Aparece como la máxima autoridad del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas de Santa Fe. Y es uno de los escandalosos casos de aportantes falsos. Falsos. La llamamos por teléfono, yo insistí en varias oportunidades, no responde el teléfono, ella está en la lista de aportantes, ahora vas a ver la lista, figura como un aportante, pero te reitero, no es un caso más. No es ni un jubilado, no es un empleado municipal, no es un funcionario de menor rango, no es alguien que recibe un aporte o un beneficio social. Es la presidenta de un tribunal de cuentas. Reiteramos, el organismo que fiscaliza las gestiones y las cuentas públicas. Y por ahora no se la encuentra, y lo cierto es que va a ser denunciada la próxima semana cuando se termine la feria judicial. La presidenta de un tribunal de cuentas. ¿Querés recordar, Hugo, lo que charlábamos recién antes del programa? ¿Qué es un tribunal de cuentas? Claro, un tribunal de cuentas cuando vos pensás, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las causas del Scioli, gran parte de ellas surgen del análisis del Tribunal de Cuentas. Es un órgano de control, es un órgano autárquico, colegiado, que controla todas las cuentas, todos los gastos que se hacen. Al año siguiente se tienen que presentar al Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas analiza factura por factura cada uno de los actos públicos, cada uno de los gastos en obra pública, y es el órgano que de alguna manera determina que la justicia después va a tener que accionar o no por algunos delitos que se determinen a partir justamente de una mala rendición. O sea, es el órgano que termina analizando los gastos y las cuestiones del erario público, las gestiones del erario público. No es un lugar menor. Incluso para algunos lugares, como Santa Fe, funciona como un organismo auditor de otras cuestiones, porque se confía en el Tribunal de Cuentas, reitero, como ese lugar absolutamente autónomo del poder político de turno. ¿Y por qué no te quiso atender, Hugo? Bueno, no, y se nota que la llamé desde varios teléfonos, ¿eh? Bien. No le andaba el teléfono. O sea, para ver si había... Claro, no quiso porque hablar. digo, por ahí tiene un teléfono... A ver, porque yo creo que los cambios empiezan por uno, y mucho más cuando tienen responsabilidad de gobierno. La gente buena que debe haber en todos los partidos políticos tienen que ser los que den el paso adelante. Todos sabemos perfectamente que en la política argentina, los grandes empresarios siempre ponen plata para los dos que pueden llegar. Sí. Y Ganador, después juegan ganador. siempre juegan a ganador. De uno y de Y otro. casualmente después son los mismos tipos que reciben la contraparte, ¿no? Se quedan con las mayores obras. El caso de Odebrecht, por eso permitime, cuando te digo, te puedo tutear, ¿no? Por supuesto. Digo, permitime dudar a la justicia. El caso de Odebrecht fue un caso muy claro donde en Brasil, cuando declaran, dicen nosotros pusimos plata en los dos principales partidos, Scioli y Macri. Ahora, acá se está haciendo todo lo posible para que toda la documentación que tiene que ver con coimas y denuncias no salgan a la luz. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tribunal de Cuentas ya es un poco mucho. Te quiero hacer una aclaración, y Lucía lo sabe bien.
nosotros hemos sancionado y suspendido a la constructora Odebrecht para participar en licitaciones públicas en la ¿Vos estás en Argentina. obra pública? Por supuesto. Y ¿Vos de mí sabías- depende, vos de mí sabías depende que- el registro de constructores Claro, de obra vos sabés pública. que Odebrecht era, Macri era socio Claro, de Odebrecht, ¿no? recordemos que Ricardo Delgado es subsecretario, Subsecretario de De Transporte. coordinación de obra pública de obra pública, y de manejamos gestión de la obra dentro del pública. ministerio manejamos el registro de constructores, aquellos que habilitan o no o suspenden a los contratistas de obra pública, Claro, nacionales y el extranjeros. pollo supone que muchas empresas que aportaron a la campaña de Macri son las que te tocan la puerta, le tocan la puerta a usted No para supongo. después. Afirmo. A ver, es más, Pero eso pasa, el tema de claro. Odebrecht, Pero no es Macri, así. Macri Bueno. no era... A ver, vos tenés información. Macri claro. era socio de Odebrecht. El soterramiento de Sarmiento la reciben Odebrecht con Consa, con Diexa, que son empresas ligadas a la familia Macri. Sí. ¿Qué pasó? Obviamente taparon todo. Cuando salta el tema de Odebrecht en Brasil, acá hicieron todo lo posible Pero para ahí taparlo. Delgado, pollo, te está diciendo que lo suspendieron. Pero ahora. nosotros suspendimos Sí, a Odebrecht. la suspendimos, pero quedó la familia Macri. Si eran socios. En junio del año pasado, teniendo en cuenta todos los antecedentes de Sí. Lavallato, tomamos la decisión de suspender a la firma Odebrecht para poder participar en licitaciones en la Argentina. Odebrecht no puede participar en ninguna licitación en la Argentina. Usted- Y te lo puede decir Lucía. Pero Sí, vos sí, sabés Exa, ¿no? Y Exa sí. Y Exa está Y Exa reconocido no que existe pagó más. Coima. Y Exa no Consa existe más pagó- como empresa. A ver, no existe discúlpame. más y Exa como Decime a ver empresa. si miento, porque vos tenés la misma información que tengo yo. Y Exa y Consa declararon que pagaron coima para quedarse con el soterramiento. No, Se la no. pagaron a Jaime. No sé. Bueno, La sí, verdad que no lo bueno, sé. si querés después te paso la documentación. Bueno, pásamelo, Y Exa y Consa, que son No hay de la ninguna- familia Macri, no hay pagaron ninguna- coima, 1.200 Sí, sí, millones de pásamelo dólares. y vamos a tomar Pero, las cartas. muchacho. Revisamos campaña 2015 con Lucía Salinas. Cuarto, atención de esta noche, en 4 días, el programa de Luis Majul. ¿Qué pasaba con los aportantes 2015 de unos y de otros? De Scioli y del mencionado recién Mauricio Macri. Atención, Lucía, dale. Te vamos a contar un poco la situación actual de este expediente, que también tiene muchas irregularidades y que se encuentra hoy enquistado en la Cámara Electoral Nacional. ¿Por qué? Porque la jueza María Servini de Cubría, que es la jueza electoral, decidió no aprobar las rendiciones de gastos de campaña de las presidenciales desde 2015 de los principales partidos. Cambiemos, Frente para la Victoria entre ellos, por diversas irregularidades. Te vamos a contar cuáles son esas observaciones que hoy están en instancia de apelación. Cambiemos, ¿qué se le observó después de una auditoría? Posibles aportes prohibidos por personas que ocupan cargos en empresas. Un poco lo charlamos ayer esto, cómo era esta maniobra. Rectificaciones en los listados de aportantes. Una observación sobre esto. Lo que le están diciendo los auditores es: ustedes modificaron permanentemente el listado de sus aportantes, incluso antes y durante la rendición de gastos. Hubo más irregularidades cometidas por Cambiemos que están bajo observación. Otra de las cosas que se señaló es que realizaron distintas cenas para recaudar fondos y que los gastos y también lo que se recaudó en las mismas no fueron rendidos en esta documentación entregada ante la justicia electoral. También se marcó la falta de inclusión de contratos de asesores de campaña, un punto importante en las campañas del partido de Cambiemos. Vamos a ver ahora el caso del Frente para la Victoria. ¿Qué se le observó al partido en entonces oficialista? Aportantes entre sí vinculados, porque lo que consigna la auditoría es que muchos de ellos son directivos de las mismas empresas. Violación a los límites de aportes de las personas físicas. Todo esto tiene un límite por la ley de financiamiento. Sí. Y lo mismo que le dijeron a Cambiemos, rectificaron en reiteradas oportunidades el listado de aportantes. No fueron las únicas observaciones al Frente para la Victoria. También hubo cenas para recaudar fondos que no se rindieron. Hubo aportantes que superaban el límite de lo permitido por ley y no incluyeron en su rendición de gastos aquellos que correspondían a la publicidad ni a la fiscalización de la campaña. Lucía, déjame decirte, está todo mal hecho entonces. Bueno, partido 1, partido 2, está todo mal hecho. Es decir, yo desde que empezamos con este tema que vengo planteando, si no pueden ordenar los papeles de los aportes,
me parece no pueden Y que empezar... ha dicho que hay más partidos. Y hay más partidos. sí. Acá Hay lo- más Inclusive partidos. de personas que Por se supuesto. suben al Sí. púlpito y Pero hablan por de la- supuesto que hay Sí, partidos. está el De hecho, Frente Renovador, creo que ahí. la izquierda es la única La que izquierda fue no, aprobada. Y acá Lucía está mencionando la justicia electoral, pero nosotros venimos contando que hay está la justicia ordinaria y la justicia federal investigando presuntos delitos. Bueno, el caso Claro. con esto que les estábamos mencionando es que justamente este expediente está en la justicia electoral porque esta rendición se hace Claro. ante la jueza y ante el fiscal con competencia electoral, que son María Servini de Cubría y el fiscal Jorge Dilelo. Ellos decidieron no aprobar estas rendiciones. No se la escuchó No a la dicen- doctora Servini de Cubría en estos No. días hablando de esto. No. Sería importante porque es una mujer muy respetada en el ámbito de la justicia, es la jueza electoral por excelencia, Federal. histórica jueza federal. Federal. Pero va a La y- Plata ahora, ¿no? ¿O no? Sí, puede ir a la plata. Sí, Puede la ser. causa Hay puede un ir a... amigo, Sí, un sí. amigo íntimo del ¿Sabes presidente, para mí lo mejor de lo ¿Cómo, Carlos? que allí había un juez ancestral que era el doctor Blanco. Blanco. Claro. Sí. Muere, el doctor Blanco falleció y hubo ahí un periodo de vacancia y finalmente se nombró a alguien que es muy amigo del presidente de la Nación. Entonces, igual es en ahora- forma ahora se está- sugestiva, digamos. No, yo digo información en este caso objetiva. Fue Gaby. así porque salió No, todo él, bien. él lo niega. Hay rumores de ese vínculo, pero están negados. Ah, está Creo Es que- el doctor Kreplak, No se ¿no? re- No, no, Culota. No, claro, porque Culota, Kreplak es perdón. federal. Sí. El electoral es Culota. que está Es subrogando de ese Pero fue juzgado designado Juzgado durante dos. la gestión de Macri. como subrogante, sí. Un dato. Pero es el doctor Juan Manuel Culota. Sí. Sí. Un dato. Cada vez más toda la información está informatizada, con lo cual es más difícil esconder. Todos los datos que por primera vez surgen de un padrón estatal, en este caso, son porque están informatizados, con lo cual para la justicia también va a ser más sencillo. Y te recuerdo lo que dijimos, la Alameda la semana que viene presenta una denuncia a nivel nacional. Atención con eso y de varios partidos. Para mí lo importante de lo que se está dando ahora es que se tienen que empezar a sincerar todos los partidos políticos, Sí. porque si hay algo que tiene que entender la gente es que hay dos procesos que son completamente separados. Por un lado, cómo se recauda la plata, cómo buscan la plata y después cómo hacen las rendiciones de cuentas. Claro. No hay conexión entre una cosa y la otra y lo saben Pero todos lo los hacen, políticos. las dos cosas las hacen mal. Sí, porque Recaudan, a ver, recaudan plata negra. Sí, sí, Juntan negra. plata negra, que en verdad en este caso es Son negra porque no aportantes. pueden justificar o no Puede- pueden explicar por No, qué. pueden aportan. venir de en el mejor de ilícitos, los casos. puede Sí. ser de evasión fiscal o pueden provenir de delitos de crimen organizado. Claro, en el mejor de los casos son ¿Qué empresas que no sospechás pueden. vos, Pollo? No, yo estoy muy orgulloso de que el partido que yo voto no tiene ninguno de estos problemas. El Frente Izquierda no tiene ninguna denuncia. Yo me siento orgulloso de eso. Porque la verdad, honestamente, si yo tendría este problema dentro de mi partido, y me cuestionaría muchas cosas. Porque, a ver, son claras lo que están planteando los periodistas. Yo la verdad no sé cómo alguien que votó al PRO o alguien que votó al Frente para la Victoria no se pregunta qué está pasando ahí adentro. Ahora, Facundo, yo digo, respecto a lo que planteaba el Pollo Sobrero, hay una realidad con esto y lo plantea la justicia electoral. Las irregularidades en campaña, antes, durante y posterior a la campaña, son históricas, lo cual no significa que esté bien. Lo que está planteando es que hay un enorme problema institucional en la legislación, en la ley de financiamiento, en cómo se regula, en cómo se controla, en cómo se realiza una campaña electoral y en cómo después los partidos justifican el manejo de fondos. Porque la discusión histórica es quién financia la política y cómo se justifica eso. Con lo cual habrá que ver ahora cómo avanzan las causas judiciales, hay que tenerlo en claro, aquellas que van por el carril de la justicia penal, es decir, aquellos delitos que tengan que ver con defraudación, con lavado de dinero e incluso con usurpación de identidad, de documentos, Claro. y también qué pasa con de dónde es la base informativa. Hago Y un por punto- otro lado, la justicia electoral, que solo investiga delitos electorales. Hago un punto acá con el tema de los aportes. Volvemos a Moyano, que fue nuestro tema de ayer. Después le quiero preguntar a Delgado si es más enemigo Moyano o Cristina del gobierno. Pero ahora lo vamos a contestar. Gabriel Ziblatt empezó a investigar un poquitito alrededor de la figura sería el cuarto hijo de Moyano, por ponerlo en términos de celebridad, ¿sí? Sí.
acá la producción le escribe Huguito. Nosotros aclaramos ayer que no le gusta que le digan Huguito. No, Hugo Antonio o no. Rectifico lo que te dije ayer. Es Huguito Antonio. Huguito acepta que le digan Huguito. Perfecto. Atención, Gabriel Ziblatt con el hijo de Moyano, que parece ser el cerebro legal detrás de el momento que vive Moyano, ¿no? Es el abogado del gremio de camioneros, abogado en la CGT, Hugo Antonio Moyano, más conocido como Huguito, entre ellos, si él lo acepta que sea así. Lo dijimos el otro día acá, Hugo Moyano lo sentó al lado en la conferencia de prensa, le empezó a dar más visibilidad. De un lado tenía a Pablo Moyano, del otro lado a Hugo Antonio, Huguito. Hoy salió en radio, salió en portales de diarios, hablando muy fuerte y levantando el perfil. Lo primero que dijo es esto: la gente de Triaca me pedía que mi viejo no dijera nada de la reforma laboral. Salió acá, pero con todo. Sí, y acá hay un punto de discusión que va a seguir entre la gente de Triaca y la gente de Moyano. La gente de Triaca dice, pero ¿cómo puede ser? Si este Hugo Antonio, Huguito, estuvo en las reuniones en el Ministerio de Trabajo, en el piso 18, donde se debatió la reforma laboral con los abogados de la CGT, él estuvo calladito, solamente dicen habló en un solo artículo cuando iban debatiendo toda la ley. Un solo artículo dijo, esto no nos gusta, esto no estamos de acuerdo, y lo sacaron directamente. Y después dicen ellos que no impugnó nada más. Hugo Antonio Moyano dice, eso no es así, yo estaba ahí, no se podía discutir todos los puntos, pero nunca estuve de acuerdo con la reforma laboral. Esa es una discusión que va a dar que hablar entre la relación de Triaca y Moyano. ¿Qué más dijo Huguito Moyano? La siguiente frase donde va más adelante y habla también de los otros sectores de la CGT en este enfrentamiento que está habiendo entre la CGT del Triunvirato y la CGT de Moyano. Hay sectores históricamente inactivos que son más contemplativos con el gobierno esto, ¿sí? Que no se ponen duros con el gobierno en la lógica de que él quiere que sea Pablo Moyano, su hermano, el próximo líder de la CGT. Hay una tercera frase donde habla de su padre y donde empezó a generar un debate y muchos van a empezar a preguntarse, ¿tendrá razón o no tendrá razón? Dijo, para mí, él es el sindicalista, por Hugo, por su padre, por su papá, el sindicalista más importante de la historia argentina. Si lo puso al mismo nivel de Rucci, de Lorenzo Miguel, de Ubaldini, de Agustín Tosco, dicen algunos, de Augusto Timoteo Bandor. En ese nivel lo puso. Salió fuerte Huguito Moyano hoy a empezar a posicionarse, a levantar el perfil y a ser el cuarto, como vos decías, el tercero en la línea sucesoria, tal vez. Hugo Moyano, Pablo Moyano, Facundo Moyano, que es su hermano directo, y Hugo Antonio Moyano ahora también, que habló temprano en radio, donde ya no solamente habló de sindicalismo, no habló del gobierno, no habló de su propio padre, sino que habló de una dirigente que también hay mucho cruce entre Moyano y esta dirigente, que esto es lo que decía. Melissa Carrió habría que analizarla en términos psiquiátricos, me parece. Hace no tanto tiempo hablaba bien de Hugo Moyano, más, ya hace unos años. Decía que era un ejemplo y que tendrían que haber muchos como Hugo Moyano. Es un ejemplo de lucha, y sí, por supuesto, yo lo admiro en la convicción que tiene y que siempre ha mantenido la misma conducta y una coherencia a través de los años, a pesar de todos los embates que ha recibido, ¿no? Bueno, quiero recuperar algo que recién planteaba, en verdad no Gaby, sino Huguito Moyano. Vi el gesto de Campolongo cuando Huguito Moyano planteaba que Hugo Moyano, padre, podía estar entre o era el sindicalista más importante de la historia argentina, algo así dijo. ¿Cómo fue, Gaby, exactamente? Exactamente, dijo, es el sindicalista más importante de la historia argentina. Campolongo. ¿Y por qué? ¿Lo fundamentó? No, bueno. Pero bueno. Yo conocí a José Ignacio Rucci, por ejemplo. Sí. Me parece que ese sí fue un dirigente que además, desde lo sindical, desde lo político, y lo acusaban también de tener estancias, Sí. esto y el otro. Yo lo conozco a sus hijos, ¿sí? Claudia milita en política, también Aníbal milita en política. Yo conozco a su familia, a su madre. No, nunca tuvieron, vivían de clase media, ¿viste? O sea que para vos es Rucci. Pero no te quepa la menor duda. A ver, Pollo, ¿es el sindicalista más importante de la historia, como planteó Huguito? No sé, hay que esperar cuando termine su mandato para hacer un balance. Para mi gusto, yo preferiría otro tipo de sindicalista, tipo Tosco, el Petizo Páez, gente que practica otro modelo sindical. Pero
La vida de los dirigentes gremiales hay que balancearla cuando termina la carrera. ¿Delgado es más enemigo Moyano o Cristina del gobierno? ¿O los dos juntos? No, yo creo que ninguno de los dos se los puede catalogar de enemigos. Me parece que en un caso, el de Moyano está planteando una solución sindical con su trayectoria que es muy combativa a las políticas del gobierno, es legítimo, tiene sus problemas judiciales, que de vuelta la justicia actuará. Y en el caso de la expresidenta es una rival política, pero nosotros no vemos el tema como amigo o enemigo. Nosotros creemos que bueno, es gente que dentro de la democracia tiene posturas distintas y nosotros tratamos de convencer a los argentinos de que nuestras posiciones son las que le convienen al futuro del país. Y preguntarle si usted considera como Huguito que su padre es el sindicalista más importante de la historia. Yo creo que no. ¿Tiene una respuesta a esto? Es muy difícil, yo ahí coincido con el Pollo en el sentido de que hay que dejar que terminen sus extensas gestiones en muchos casos. Debo decir... Lo de extensas también hay que remarcarlo porque el nivel de prolongación de su cargo como secretario, no de Moyano solamente. Cuando uno ve el promedio es altísimo. Pero hay te digo, sindicalistas que superan los 30 años. Te digo, Facundo, nosotros tenemos con la UOCRA, el sindicato de la construcción, que emplea casi 500.000 personas, o sea, en blanco. Una relación muy fluida, trabajamos codo a codo con ellos, hemos logrado que digamos, hayan mejorado su productividad para producir o para construir viviendas, para construir caminos, y estamos trabajando bien. Digo, eso no es ser amigo del gobierno, eso es trabajar para que los sectores del trabajo tengan una mejor calidad de vida y una mejor productividad, que es lo que todos buscamos. Hugo, vos qué querías preguntar. A propósito del sindicalismo, ¿se viene la reforma sindical finalmente? Porque tenemos los dirigentes perpetuamente sentados en la silla de quienes conducen y no parece haber renovación en ese campo. Bueno, si yo mal no recuerdo, creo que uno de los hijos de Moyano hace unos años, ¿no? Presentó un proyecto... Sí, Facundo. Sí, Facundo presentó un proyecto de reforma sindical que proponía justamente, digamos, no recuerdo, pero digamos, iba en ese sentido. un mandato acotado, ¿no? Ricardo, muchas gracias. ¿Te dije Raúl en algún momento? Soy Raúl, segundo nombre también. Ah, muy bien. Gracias. Porque yo con los nombres propios soy malo. Pollo, gracias, Perdono lo de la imitación de Majul, pero bueno, no importa. No, le voy a decir, vos sabés que... Es más, teníamos algunos regalos que Hugo te va a presentar, pero no hay para vos. Vos sabés que Majul es amigo mío y lo banco a morir, así muy bien, está muy bien. Le voy a decir que le está serruchando el piso.